Seguimos en Un Tiempo Fuera del Día. Ya no esperes más, ya no esperes más. Ya no esperes más. Casi nos llamamos Ya no esperes más. Es cierto. Qué lindo tema. Nos rebautizamos luego. Pero bueno, quedó la cortina. Y acá estamos con la primera invitada, un lujo y un gusto. ¿Cómo andás, Lili? Lili Duca. El gusto es mío, estoy contenta de estar acá con ustedes, disfrutando de esta radio que me parece todo estupendo, el estudio que dé a la calle, ustedes. Gracias, Así Lili. Gracias, sí, la verdad que no hicimos ese comentario. Es muy bueno porque el estudio tiene de un lado la calle. Y hay un bar Y donde hay uno un puede bar. sentarse, tomar algo, escuchar los programas, Sí. conocer a los reporteros. Sí, es bueno para hacer radio tertulia, digamos. Claro, ¿no? claro. Bueno, Lili. Sí. ¿Quién es Lili? ¿Quién es Lili? Muchas cosas, ¿no? Yo hice un punteíto así muy resumido. Bailarina, ¿no? Bailarina. Sí, empecé a estudiar danza a los 9 años, hasta los 17 en el Teatro Argentino, y después hice un intento porque me escogieron para el ballet de Dore Hoyer, que formaba su compañía, pero en ese momento yo tenía un tendón que estaba ahí, por eso había suspendido, digamos, el otro recorrido, y esperando que pudiera hacer entrenamiento, y no pude hacerlo, por lo cual después empecé a hacer teatro. Y sos actriz. Y entré al Teatro Universitario de La Plata, fui actriz. Hay quien dice que yo sigo siendo actriz a pesar de todo. Y bueno, después ese camino fue siempre bordeado por la enseñanza, o atravesado por la enseñanza. Fui enseñando distintas cosas a medida que yo iba aprendiendo distintas cosas, y por caminos que siempre son de la vida, que llegué a incluir el yoga, que primero lo usaba como muy pragmáticamente. Llegó un momento de crisis donde me interesé absolutamente por la filosofía, y después empecé a apuntalar esto también con la bioenergética de Lowen, porque había cosas que con yoga... Para, porque estás tirando una tras otra y ahí me mataste. Debo preguntar. Pregunta. ¿Puedo preguntar, Fer? Sí, adelante. ¿Qué es la bioenergética entonces? Como para ir armándonos una idea de lo que vos haces específicamente. Bueno, yoga más o menos todo el mundo conoce, ¿no? Creo que sí. Más o menos. Que tiene que ver con la respiración, las posturas. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo también fui cambiando mi manera de enseñar el yoga. O sea, antes enseñaba mucho más lo que se conoce en Occidente como Hatha Yoga, que le da una predominancia a la parte física. Actualmente esa parte física la hago a través de los ejercicios de la gimnasia bioenergética. ¿Por qué? Porque yoga no contempla qué hacer con las emociones. O sea, la única práctica que tenés es la meditación y la relajación, pero no tenés herramientas para transformar tus emociones. Mientras que la bioenergética, que es una terapia psicocorporal, te da esa posibilidad, o sea, de entrar en el mundo de las emociones, de la relación con el otro, del contacto corporal con el otro, cosa que en yoga no existe. Bien, vos decías ahí en uno de tus textos que tu trabajo se funda en ayudar al otro a encontrar su propio punto de transformación. Sí, eso es. ¿De qué se trata? Contanos. Eso es fundamental, o sea, digamos que el trabajo que yo hago fundamentalmente es ayudar a las personas a que se conozcan a sí mismas y a que se sientan, porque estamos condicionados por una cultura que nos hace insensibles y automáticos. Así que, ¿cuál sería el primer paso? Yo me quiero conocer.
¿qué hago? ¿Cuál sería uno de los caminos posibles? Venís a las clases de yoga. Bueno, pero ahora en el estudio de radio me podés contar más o menos qué hacen. Eso a lo mejor te lo puede contar mejor Fernanda, ¿Ah, que sí? ha hecho sus experiencias y entonces juntas lo podemos No, tejer. Sí, no sé si al aire lo puedo contar. ¿Por qué? ¿Qué se hace en bioyoga? ¿O qué fue tu experiencia? Te Claro. está entrevistando ella a vos, mirá como Me rápidamente dio vuelta invirtió la los roles. pelota. No, Lili no pierde el tiempo, es así, chácate. Buenísimo. No, eso es fundamental. La mayoría de las personas perdemos el tiempo, perdemos sí. la vida, sin saber quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí. Por eso no quería profundizar en esto de encontrarnos y encontrarse cada uno con uno mismo. ¿Cuál es ese proceso o esa transformación o de qué se trata eso? Si podés más o menos contarnos, si no, avanzamos hacia otros caminos. Bueno, me partimos de la base que en general la gente recurre a una práctica como esta porque se ha cansado de hacer algo repetitivamente y darse cuenta de que no es feliz, que sufre, que está mal. En general se llega a ese punto de buscar, querer, digamos, transformar y buscar el bienestar a partir de una crisis, ¿no? En general sí. Desgraciadamente podríamos comprender todo esto simplemente con una mayor conciencia, con la inteligencia, pero no nos funciona, parece ser mucho por ahí. Necesitamos el golpe, sí. Necesitamos caer muchas veces, repetir el mismo guión, hasta que decimos, no, pero acá hay algo para cambiar, ¿no? Y ese algo siempre está dentro de mí, pero tengo que conocer qué es lo que pasa dentro de mí para poder cambiar. Si no conozco, no puedo hacer esa transformación. Claro. Son pasos sucesivos, son procesos. ¿Y cómo empezaste, Lili, en este camino de la búsqueda espiritual y de la enseñanza? Mira, eso empezó prácticamente con el camino del teatro. A través de la danza entendí que no quería hacer danza clásica porque quería una expresión total de mi ser, ¿no? Y la danza clásica no me lo permitía. Pero en realidad el teatro, como nosotros lo encaramos, fue una búsqueda de la verdad, y eso es, digamos, la guía, lo que unifica a todas lo las que actividades. exacto, lo que a través, o sea, que fueron cambiando las formas, las materias, las circunstancias, pero el tema es la búsqueda de la verdad a través de todo el tiempo. Y tuviste distintas experiencias en otros países, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿De qué manera? Bueno, cuando tenía 19 años, yo me casé con Renzo Casali, con quien hacía teatro, y nos fuimos a Praga a estudiar teatro. Ahí estuvimos 4 años, un año dedicado a aprender el idioma. Yo había pensado que iba a estudiar actuación, pero por el problema del lenguaje, que a pesar de haberlo estudiado es muy difícil poderlo hablar bien, derivé la cuestión a estudiar escenografía y diseño de traje, que yo siempre había dibujado, había estudiado también un poco de pintura antes de cuando era chica, y actuación, porque en realidad éramos pocos latinoamericanos, había gente que estaba estudiando dirección y ellos también necesitaban, por el problema del lenguaje, tener actores, así que trabajé con los otros directores que estaban estudiando dirección en los montajes. Después y ahí empezó esta cuestión de lo espiritual y del no, la conciencia del tema espiritual vino mucho más tarde, cuando me separé, muchos años más tarde. Pero estando allá, estando en Europa o estando acá. No, me separé estando en Europa, sí, en Italia en ese momento. ¿Y qué fue la primera actividad, digamos? Hoy en día vos
sos terapeuta floral, haces reiki, Sí. yoga, bioenergética, un combo de actividades que apuntan a esta evolución espiritual. ¿Qué fue lo primero, digamos, lo que te metió en ese Bueno, fue ese momento, digamos, de... A ver, yo había sido fundadora de un grupo que era una comunidad de vida, además de ser una comunidad artística. Entonces, estaba fuera de mi país, sin poder regresar al país. En ese momento me separo en un país donde todavía no conocía a nadie, no tenía familia, no tenía Lili, amigos. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Que tenemos que ir a una música. Te voy a hacer una pregunta, pero no me la contestes ahora, me la contestás después de la música. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué son las emociones? ¿Me la podés contestar? ¿Ahora? No, después de la música. Chacarera de los sueños, ando buscando un milagro, ando buscando aquel cielo que soñé lejos estando. Me he perdido en los caminos que otros habían marcado y ahora estoy buscando el mío y sigo sin encontrarlo. Seguimos un tiempo fuera del día con Lili Duca, que también es parte del equipo, y estamos conociéndonos, están todos, sí, tan amplio todo lo que se puede hablar y todo es interesante, que resulta un poco difícil sintetizar, ¿no? de acuerdo. Al aire. Pero vos le hiciste una pregunta. Sí, porque bueno, ahora vos vas a contar un poco lo que te preguntaba Fer, que tenía que ver con tu acercamiento hacia la espiritualidad y todo un recorrido interesantísimo que conocemos de vos, pero todo esto nos lleva, como vos decías al inicio de la conversación, a identificar o poder manejar, vos me corregís por ahí el vocabulario, nuestras emociones. ¿Eso es correcto? ¿Qué son las emociones? ¿Son lo mismo que los sentimientos? Bueno, hay una diferencia entre emociones y sentimientos. Los sentimientos son, si querés definirlas como emociones, más profundas, que tienen que ver con valores. Mientras que las emociones son como nubes de colores, de distintos colores, y creo que las personas que ven el aura de las personas incluso las definen con colores, y colores que se mueven. Un enojo puede ser un color oscuro, una cosa No, así, rojo, ¿no? generalmente, Rojo. sí. Ah, mira. Sí, y a veces yo no tengo percepción visual, digamos, pero sí tengo percepción a nivel de energía. Y cuando una persona está muy enojada y tiene mucha mala onda, te pueden llegar pinchazos. Sí. Sí. ¿Y la alegría de qué color es? Ni idea. Te ¿No digo es que una emoción? no tengo visión para los colores. Pero supongo que es clarita la alegría. Y la tristeza será Y la gris. tristeza gris. Estamos usando el sentido común un Usando poco. el sentido común, Sí. nada más. Bien, bueno, nos contabas entonces cómo habías hecho el recorrido hacia la espiritualidad, que te había pasado algo en tu cuerpo. Sí, la crisis, digamos, de mi situación, de mi ruptura de pareja y todo lo que conllevaba, porque no era una pareja normal en el sentido de que compartíamos un proyecto de vida, entonces no era una separación donde se te rompe un aspecto, pero después tenés los amigos, tenés la familia, ¿no? Yo tenía amigos, no tenía familia, no hablaba bien el idioma del sitio en el que estaba, no conocía. Son esas situaciones límites que te llevan a un cambio necesario, Absolutamente, sí. porque o cambiás. Sí, y bueno, entonces el físico, que siempre, digamos, las crisis vienen
desde lo espiritual, y eso daría para otro día, porque hoy no nos va a dar para encarar este tema, pero bueno, a lo mental, de lo mental a lo emotivo, y de lo emotivo al físico. Esto Bach, el creador de la terapia floral, lo explica muy bien. O sea, mucho después se refleja en el físico lo que empieza como una crisis o como un problema a un nivel que es espiritual. Pero bueno, por supuesto me enfermé también. Estuve internada, me operaron, y fue todo un largo padecimiento que me hizo decir, me tengo que enterar de cómo hacer para no enfermarme y no recurrir nunca a los médicos, cosa que en realidad después no pudo ser, digamos. Todo un tema. Es todo un tema, claro. pero sigo pensando y trabajando en esa dirección. O sea, pero no a los lo médicos importante ¿por qué motivo? ¿Por el intervencionismo en el cuerpo de nosotros? Sí, ¿O por qué porque motivo? digamos, a ver, siempre hay que hablar de cómo era la medicina o de qué principios partió la medicina y en qué se ha convertido hoy la medicina. Sí. Yo en ese sentido estoy diciendo, ¿no? Que desgraciadamente, por ejemplo, hoy como hoy, los programas que se dan a los estudiantes están gestionados por las casas farmacéuticas. En las facultades de medicina, ¿te En las referís? facultades, claro. Sí, sí. Hay una mercantilización, digámoslo, exactamente. de Y la eso, salud. Sí. Entonces, bueno, cuando hablamos de que, o sea, si hay algo que tiene que estar lejos de un comerciante, tendría que ser un médico, ¿no? Entonces, uno debería primero, digamos, tratar lo emocional. Primero lo espiritual, lo mental. De lo mental hay una incidencia sobre la emotividad, o sea, todas nuestras emociones dependen de nuestros pensamientos. Darnos cuenta de que esa caja boba de la televisión, que se refleja en la mente que no tiene sentido común, no razona. Tengo que defender la televisión, ¿eh? Acá sos fan número 1 de la televisión. No me digas. Sí, te tengo que decir, ¿viste? Es así. Me miro todos los programas, pero bueno, dale. Y entonces saber que no, o sea, para nosotros esto es como un sacrilegio, decirle a alguien, mira que no sos tu mente. Y lo mental, la sociedad actual hace que seamos seres más mentales, me parece. Por supuesto. Justamente el tema de los medios hace que vos estés todavía más en este mundo del sueño virtual. Todo el tiempo conectados. Ahora, claro, celular, computadora, exacto, televisión. Y eso hace que la gente no esté en el presente. O sea, vos ves, yo que voy a los micros, subo a los micros, todo el mundo está en otro lado, no Sí. está donde está. O sea, están hablando con alguien, o están escuchando, o tienen la música, o contestan mensajes. Y a veces parece que se satura la cabeza, ¿no? Por lo menos lo que a mí me pasa a veces es que uno está como... Es mucho. Las redes sociales. Mucha información, te es referís, mucha sí. información y es poca, digamos. Mucho es estímulo mucha, también. pero es Claro, pero superficial. exacto. La información tiene que estar acompañada de sabiduría, porque si no la información no te sirve para nada. Yo pensaba el otro día que en los colegios, ¿no? En la escuela pública, podrían poner una materia parecida a lo que es el yoga o enseñarle a los niños a respirar, a hidratarse, como una base fundamental de los elementos esenciales que un ser humano requiere para estar vivo. Y sin embargo de eso no se habla. Muchísimo. Bueno, hidratarse, me lo dijiste. Sí. Una cosa muy básica y no nos educan en nadie eso. enseña. Y La alimentación no hablemos, y además en este Sí, momento ni se hablar. está gestionando una publicidad dentro de la escuela. O sea, ¿Cómo? direccionar a través de publicidad en los libros de la escuela. Ah, ok. Se están
cambiando los textos y se está metiendo publicidad o sea, diciendo, por ejemplo, que los transgénicos, que bárbaro, porque, o sea... tergiversan la información en los propios manuales de los niños. De exactamente, ya están... o cuentan esa historia, esa realidad, esa ideología, esa manera de ver el mundo, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay un tema que a lo mejor algún día lo abordamos, porque entre las tantas cosas que se pueden hablar, nadie sabe qué son los chemtrails, por ejemplo, ¿no? Las nubes químicas. Se están poniendo en las fotos cielos, en un libro de texto, se están incluyendo cielos atravesados por chemtrails, por nubes químicas, para que los niños se acostumbren ya desde chiquititos a que el cielo lo ven así. Mirá vos, no Sí. sabía. ¿Eso lo sabías? No lo sabía. No ¿Y lo qué sabía. son esas nubes? Breve, pues nos tenemos que ir al... Bueno, esas nubes es el remedio, entre comillas, que han encontrado para el recalentamiento global, que no han querido cambiar absolutamente nada de lo que tendrían que haber cambiado respecto a las fuentes energéticas sanas, no contaminantes. No lo han hecho. Entonces, ¿ahora qué hacen? Tapan el sol. Claro. Y lo están tapando. Ustedes verán que no tenemos, hoy fue un día, al principio fue limpio el cielo, la tarde estaba ya llena de nubes que son todas de este tipo, y la gente, como mira el celular en lugar de mirar el cielo, a mí eso me desespera, no está enterado, no lo ve, no lo registra. Lili, te agradecemos por habernos visitado y ya sos parte del equipo, Bueno, así que te bienvenida. esperamos. Gracias. Y hay No, mucho para gracias a charlar. ustedes. Sí. Después, en las próximas, cuando hagas tu columna, seguramente agarrarás un eje y Focalizaremos. desarrollarás un tema en especial. Nosotras, Bueno, estábamos... yo les había propuesto que más que hablar de temas, bueno, a lo mejor un ratito, pero que estaría bueno hacer por ejemplo, guiar una relajación para los oyentes. Bueno, nos encantaría, tenemos varias propuestas, tenemos infinidad de preguntas para hacerte, pero lamentablemente el tiempo de radio es así, está marcado. Caro nos hace señas del otro lado del vidrio. Basta, Caro, de moverte, por favor. Gracias, Lili, por estar acá. No, gracias a ustedes. Gracias. Lo hemos pasado muy bien, ¿no? Sí. Estás escuchando Radio Lumpen. Para comunicarte con nosotras, untiempofueradeldia@gmail.com y por Facebook, Un Tiempo Fuera del Día. Quédate ahí que ya seguimos con Un Tiempo Fuera del Día.